El texto para esta semana se encuentra en Génesis 47:27. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén. Tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Qué hermoso texto, ¿verdad? Nos muestra aquí cómo el Señor está guiando a su pueblo y aún menos en medio de esta hambruna, ahora está llevándolos a un buen recaudo. Y así el Señor guiará a su pueblo hasta más adelante cuando tendrían que retornar. Todo está bajo el control de un Dios de amor que tiene como finalidad la salvación de su pueblo. Que Dios nos acompañe. Muy bien, la lección de esta semana es la última lección de este trimestre. Y hemos llegado a un recorrido por el libro de Génesis y aquí encontramos a Israel cuando se asienta en Egipto. Vemos a Jacob dejar Canaán, establecerse en Egipto, aquí morirá. Él será una bendición también para Faraón, luego bendice a los hijos de José, bendice a sus propios hijos y hace impresiones eh, profundas en la vida de todos ellos y también hace predicciones de cada uno de ellos en el contexto de sus propias vidas y cómo esto va a afectar a las 12 tribus de Israel. Habitar en el exilio no era el plan de Dios, pero el Señor estaba preparando al pueblo para que más adelante entrara en esta tierra prometida y allí cumpliese todas las profecías, preparando para la llegada del Mesías. Vamos a introducirnos en el repaso de la lección de esta semana. Cómo Israel llega a Egipto y de esta manera el Señor salva la línea genealógica del Mesías, de David y de Silo. Y de esta manera el Señor también preserva la salvación para toda la humanidad, para todos aquellos que crean en el Señor como su Señor, Dios y Salvador. Vamos a encontrar en la primera parte la llegada de Jacob a Israel. ¿Cómo llega Jacob? ¿En qué circunstancias? Y nosotros hemos leído a través del estudio del libro de Génesis cómo los hermanos de José lo venden, cómo José llega a la casa de Potifar, luego termina en la cárcel, para más adelante llegar a ocupar el segundo lugar después de Faraón. Al llegar a este sitial, a la cumbre de, del liderazgo de esta gran urbe y salvarlos de esa hambruna que se venía a través del sueño revelado por Dios a Faraón y luego interpretado por José, y de esta manera, puesto en un lugar tan importante, cuando llega el hambre, entonces Dios mueve a Jacob a buscar alimentos y envía a sus hijos hasta Egipto. Entonces se va desarrollando este trama que hemos visto en la lección anterior y el encuentro de José con sus hermanos. Y de esta manera, entonces después de ese reencuentro, es que José le dice a sus hermanos que vayan y traigan a su padre. Este reconocimiento de parte de José de que su hijo estaba vivo, al ver las caravanas que traían los víveres y los carruajes que llegaban, y esta noticia impresionante de que José estaba vivo, le dieron impulso a Jacob para ir a Egipto, para ir a ver a su hijo y para no morir sin antes verlo con sus propios ojos. Y también de esta manera Dios estaba preservando a la nación, estaba cuidando de que no pasaran hambre y de que se cuidaran para que llegaran hasta el sitial, ¿no?, de ser la línea genealógica del Mesías. Así que se mantiene esa gran esperanza de llegar a ser una gran nación. El Señor también, a través de esas palabras tranquilizadoras, no temas, le estaba manifestando que hay un glorioso futuro detrás de todo esto. También nos muestra aquí
la lista de los nombres de los hijos de Israel que regresaron o que fueron a Egipto, que estaban incluidos allí todos. Y el número de ellos es 70, lo cual también nos trae a la memoria la totalidad de los que llegaron a Egipto con aquellos que se relacionan con todas las naciones. El Señor está involucrando a todos, porque el Señor siempre se preocupa de que todos tengan el conocimiento de su verdad, de que todos tengan la oportunidad de acercarse a Dios y de aceptarlo. Es todo Israel que va a Egipto. Y aquí está la trama también de la salvación. Todos estos relatos que están en la palabra de Dios forman parte de la historia de la salvación. Dios está trabajando para la salvación del ser humano, para tu salvación, para mi salvación. Y estas historias que encontramos registradas en la Biblia tienen esa finalidad de llevarnos, de motivarnos, de impresionar nuestra mente para que podamos nosotros también sentir lo mismo que sintió Jacob, sentir lo mismo que sintió José y conmovernos y llegar a darnos cuenta de que la historia tiene un sentido para nosotros también, para no volver a cometer los mismos errores, hoy si ya los hemos cometido, para rectificarlos, para enmendar nuestras vidas y para pedirle al Señor que Él sea el que la encauce, el que la dirija. Es impresionante cómo este primer libro de la Biblia, el Génesis, tiene tanta profundidad de mensaje, tantas enseñanzas y tantas cosas valiosas para nuestra vida, porque de allí emana todo el principio del plan de salvación, con ese mensaje de Dios a Adán y Eva, ¿no? Y a la serpiente, a través del cual se presenta un mensaje mesiánico, ¿no? De que Jesucristo vendría y aplastaría la cabeza de esa serpiente. Y ahora a través de José también el Señor está dando un mensaje a través de su vida de lo que sería el amor de Dios, el cuidado de Dios y la liberación de Dios. Y así como el Señor permitió que lleguen a Egipto, también el Señor permitiría que retornen más adelante con mano poderosa a tomar posesión de la tierra de Canaán. El, el folleto también nos muestra cómo Jacob se establece en Egipto. Y es en detalle como nos va mostrando, ¿no?, la importancia que tiene ese encuentro para la vida de José, como también para la vida de Jacob y por supuesto para la vida de los hermanos, que es una forma de redención que el Señor está usando para que todo ese pecado que habían cometido y que habían guardado por tantos años, ahora ellos lo reconozcan. Imagínense cómo habrá quedado el padre, ¿no?, Jacob, afectado al escuchar, después de tantos años, que sus hijos que habían estado conviviendo con él habían ocultado lo que habían hecho con su hermano. Y ahora que aparece José, ¿qué van a decir ellos? Lo único que tienen que hacer es arrepentirse, pedir perdón, disculparse, aunque las palabras quedan cortas, la herida es más profunda. Pero Jacob perdonó. Jacob se dio cuenta de que estos hijos suyos habían actuado por el mal, guiados por el maligno, pero que José había sido usado por Dios y que los sueños que el Señor le había dado cuando él era todavía un muchacho, ahora tenían significado, ahora tenían una razón de ser, ahora se estaban cumpliendo delante de sus ojos y se estaban dando cuenta en su plenitud que era por obra y gracia de Dios que estaban alcanzando la liberación y también la protección. Dios confirma a Jacob su salida a Egipto. En unas visiones de noche el Señor viene a confirmarle. Ahora, no solamente por lo que había visto, por lo que había oído, sino también ahora
el Señor le confirma y el Señor le dice que tiene que salir, que tiene que ir, que dejar la tierra prometida para ir justamente a Egipto, al lugar de donde ellos no querían ir, a donde no querían ir. No querían establecerse allí, pero por esta situación tuvieron que ir. Así que José llevó a algunos de sus hermanos a Faraón para que al presentarlos y agradecer por todo esto, entonces el faraón le diera la oportunidad a sus hermanos de que ocuparan cargos oficiales o cargos importantes. Pero José le dice a ellos que le digan que su labor es ser pastor de ovejas. A los egipcios no les gustaba, es más, para ellos era un trabajo denigrante. Entonces Faraón los puso por gamonales, ¿no? Por los responsables de su ganado y los estableció en la tierra de Gosén, que era la mejor tierra en ese país. Y allí se establecieron. También Faraón, de manera sabia, no propicia que estos extranjeros se conviertan en mendigos, ¿no? Para vivir de la generosidad de esta gran nación, sino por el contrario, les está proveyendo también la oportunidad de que ellos trabajen. Ahora, Jacob está como extranjero, está como forastero y se presenta delante del faraón y lo bendice, ¿no? Esta bendición se cumple en la forma profética de que estarían delante de reyes. Jacob, al bendecir a Faraón, está dándole un reconocimiento como un gran líder. Pero también encontramos que cuando José presenta a Jacob, lo presenta como líder de toda esa nación, de Israel. Aunque no eran muchos, pero era un representante que está al nivel de un sumo sacerdote, que está al nivel del mismo faraón. Esto nos muestra que Dios quiere que nosotros seamos representantes de Él, que nosotros tengamos esa capacidad de poder estar al mismo nivel de aquellos gobernantes que están al control de gran territorio, de una gran cantidad de gente, porque el Señor quiere que también nosotros seamos cabeza y no cola. Y también esta experiencia nos muestra que Dios está al control, que Dios siempre está al control y cuando nosotros nos ponemos en la mano de Dios, Dios va a actuar de manera maravillosa y sorprendente. ¿Qué más encontramos aquí? Ahora nos muestra a Jacob con los hijos de José. Ya Jacob está llegando a los últimos días de su vida. Recuerda su regreso y allá en Betel, cuando Dios le promete que tendrá una gran cantidad de hijos y una nación poderosa y maravillosa. Le recuerda lo que se le dijo a Abraham de la tierra prometida. Entonces Jacob se dirige a los hijos de José, hace que vengan, ¿no? Porque ellos nacieron en Egipto para darles una bendición. Así que los dos hijos de José, Manasés y Efraín, son los dos únicos nietos a los cuales Jacob bendice y los eleva a la condición de hijos. ¡Qué tremendo! Aquí vemos un testimonio personal sobre la fidelidad de Dios hacia ellos en el pasado y también les presenta una visión hacia las promesas en el futuro. Dios está al control y Dios utiliza a sus hijos para que ellos puedan pasar de generación en generación esta bendición que Dios les ofrece. Jacob expresa su esperanza de que Dios no solo se encargará de la vida actual de sus nietos, así como lo hizo por él, por José, sino también de su futuro, de aquellos descendientes cuando regresen a Canaán. Jacob tiene la esperanza de que Dios los retornará a Canaán. Y por esta razón, la promesa de que en ti serán benditas todas las familias de la tierra también vienen a la mente de Jacob para que él pase esta promesa
a sus descendientes, aquellos que estarían listos un día para retornar a esa gran nación y también prepararse para la venida del Mesías. Aparte de esto, también Jacob bendice a sus hijos, los hace llamar a todos y entonces les dice, comenzando en el capítulo 49, dice que en los postreros días, en aquellos días, ¿no? Refiriéndose a los tiempos finales, a la venida del Mesías, ¿no? De ese rey mesiánico, y comienza a manifestar cada una de las cosas relacionadas con el temperamento y el carácter de sus hijos y lo que esto generaría. Porque cada hijo tiene un temperamento diferente, un carácter diferente. Y de acuerdo a esas actitudes, de acuerdo a esas reacciones, de acuerdo a esas manifestaciones, ellos irían dándole el perfil a sus pueblos, ¿no? A los hijos y a los nietos. Entonces, aquí Jacob le comienza a decir a ellos lo que iba a pasar. No, no es que sea algo predestinado, ¿no? Sino que Dios le está mostrando las cosas que van a suceder. Y aquí también encontramos el mensaje central, podríamos decir, de el Mesías, ¿no? El Mesías que vendría de la tribu de Judá, representado por un león que remite a la realeza y que manifiesta el deseo de alabanza. Judá engendrará al rey David, pero también dice a Silo, que significa shalom, ¿no? Paz, aquel que traería paz, quien merece la obediencia de los pueblos. Y los judíos han visto esto durante mucho tiempo como una profecía mesiánica, ¿no? Que remite a la venida del Mesías. Y nosotros, hijos de Dios, cristianos, también observamos este punto, porque dice que a él se congregarán todos los pueblos. Y es el precursor de la promesa del Nuevo Testamento para que en él se doblen toda rodilla, en Jesucristo. Y como también escribió el N.G. de Huay, confirmando todas estas anotaciones. Dice, el rey, como el rey de la selva, ¿no? El león, es un símbolo apropiado de la tribu de la cual descendió David y del hijo de David, Silo, el verdadero león de la tribu de Judá, ante quien todos los poderes se inclinarán finalmente y a quien todas las naciones rendirán homenaje. Aquí nace la nación de Israel. Aquí encontramos el inicio de ese pueblo que enmarcaría el, el sentido de la predicación, de compartir la venida del Mesías y ese eh, reflejo, ¿no? De la luz que el Señor iba a emitir. Era llamado al pueblo de Israel a reflejar esa luz del Mesías. Esa esperanza, ¿no? De la tierra prometida fue transmitida a los que quedaban después de Jacob. Y esta es la conclusión del libro de Génesis, de todo lo que hemos estado estudiando durante este trimestre. Y podemos nosotros resumir, ¿no? Tres eventos importantes. En primer lugar, la esperanza de que Israel regrese a la tierra prometida. El hecho de que hayan ido a Egipto no significa que era para quedarse allí, sino era una muestra poderosa de Dios actuando y obrando para salvarlos, pero también para darles a los egipcios un mensaje de ese Dios poderoso que quiere salvar y restaurar a las naciones, a todos aquellos que quieran escuchar el mensaje de Dios. Así que esa promesa de retornar a la tierra prometida tiene que mantenerse latente y todo Israel tiene que tener presente de que han de retornar y estuvieron allí hasta el punto de llegar a ser esclavos. Y cuando ellos ya clamaban y en su corazón había el deseo de liberación, Dios envió a un libertador. Y esto trae a nuestra mente también lo que sucederá en el tiempo del fin. Nosotros anhelamos esa tierra prometida, anhelamos esa patria celestial y el Señor enviará al libertador. Jesucristo será el que cumplirá esa promesa de llevarnos a esa patria prometida
a esa tierra prometida en donde el pueblo de Israel en primera instancia perdió la oportunidad cuando rechazó al Mesías, pero nosotros estamos a tiempo. Si aceptamos al Mesías, también aceptaremos sus promesas. En segundo lugar, el segundo evento es la esperanza de que Dios transforme el mal en bien, ¿no? Después de la muerte y el entierro de Jacob, los hermanos empezaron a atemorizar y ahora se va a vengar José de nosotros. Y entonces enviaron a decirle a José, mira que ahora que ha muerto tu padre, él dijo que perdones a tus hermanos. Y entonces José los hizo llamar, le dijo, yo ya los perdoné hace tiempo. Aquí el Señor es el que me ha usado y yo los he traído aquí para que ustedes tengan vida, no para vengarme, no para matarlos. Y de esta manera los perdonó, los reconfortó y el Señor los encaminó para el bien. Y con este evento el Señor estaba mostrándoles la salvación. Así como José estaba actuando, Dios también iba a actuar con ellos. Dios transforma el mal en bien. En tercer lugar, es la esperanza de que Dios salve a la humanidad caída, ¿no? La historia de la muerte de José en el último versículo de Génesis es más amplia. No solo trata de la muerte de José. Curiosamente, José ordena que no entierren sus huesos, sino más bien que el momento cuando Dios los visite, se lleven sus huesos con ellos. Y así lo hicieron después, obedecieron las palabras. En última instancia, la esperanza de la tierra prometida, Canaán, es un símbolo, un precursor de la esperanza suprema de salvación, porque Dios está pensando en la salvación de la humanidad. Dios está pensando en restaurar a aquella humanidad caída. ¿Qué nos dice la lección en pocas palabras? Que la vida de José ilustra la vida de Cristo. Y aquí vemos nosotros también de una manera clara, ¿no? Cómo la envidia de los hermanos los llevaron a vender a José a los egipcios. Y de igual manera a Jesucristo, ¿no? Los sacerdotes, los dirigentes judíos estaban celosos de Cristo y también temían que desvíe la atención del pueblo y por esto querían su muerte. De igual manera, mediante su servidumbre en Egipto, José se convirtió en el salvador de la familia de su padre. También representa a Cristo. Cristo, ¿no? En su crucifixión por sus enemigos, lo hizo redentor de la humanidad. Así también como José fue vendido a los paganos, Cristo fue vendido a sus enemigos. Como José fue acusado falsamente, así también Cristo fue menospreciado y rechazado. Y así como José perdonó, así también Jesús nos perdona. Este paralelismo en la experiencia de José y Jesús nos muestra de manera palpable ese amor tan grande de Dios para que nosotros podamos tener acceso al Padre, a la salvación, a la tierra prometida. Veamos en detalle la vida de José. Estudiémosla y veamos el paralelismo, ¿no? Cómo el Señor está ilustrando ese amor tan grande que tiene por sus criaturas. En conclusión, mis queridos hermanos y amigos, al estudiar este libro de Génesis hemos aprendido muchas lecciones maravillosas. La próxima lección estaremos viendo acerca del crisol, ¿no? Pero aquí hemos entendido el plan de salvación revelado a través del Génesis y en esta lección específicamente a través de la vida de José. José es un claro ejemplo de cómo Cristo sufrió por nuestra salvación. Todo lo que José experimentó es una muestra visible de lo que el Mesías tendría que pasar. Dios está tan preocupado en nuestra salvación que nos muestra misericordia siempre. Y ahora, más que nunca, acercándonos al tiempo del fin, la misericordia de Dios se ha extendido y nos alcanza. Pero no seamos de oídos sordos. Estemos atentos. Escuchemos al Señor, su palabra y aceptémosla. Y que el Señor nos bendiga para que también tengamos el mismo sentir que tuvo José y el mismo sentir que tuvo Cristo. Que podamos ser una bendición para nuestra casa, que podamos ser una bendición para nuestros gobernantes, que podamos tener la venida del Mesías siempre en mente, que podamos tener el retorno a la patria prometida en mente, que veamos que todo lo malo el Señor lo convierte en bien para bendición
y de esta manera podamos alcanzar la salvación. Que el Señor nos bendiga siempre.